A esta reunión estuvo invitado el jefe del Comando de la Zona del Pacífico de las Fuerzas Armadas, el general y expresidente Lázaro Cárdenas del Río. En dicho encuentro se alcanzaron dos acuerdos fundamentales que sacudirían a la presidencia y a la República. El primero consistía en 17 medidas económicas para reactivar al alicaído país. A decir verdad, desplazaban algunas tareas presidenciales. El segundo contenía una serie de disposiciones para hacer frente, en caso necesario, a combates de la Segunda Guerra Mundial, siendo esta otra clara intromisión en los asuntos federales. Y esto para un gobierno presidencialista como el que siempre hemos tenido en México era ya demasiado. Constituía una amenaza agravada para la presidencia de la República. El viernes 20 de febrero de 1942, Manuel Ávila Camacho dio una de sus respuestas más contundentes a los acuerdos del bloque de gobernadores reunidos en Mazatlán. 2 días después de pactar estos la militarización de las escuelas públicas en sus estados y empezar a tomar otras medidas relacionadas con la guerra, como la defensa civil estatal y la creación de escuelas de aviación civil, el presidente se les adelantó y, sin tomarlos en cuenta, hizo público un decreto de 8 artículos para establecer la educación pública militar obligatoria a cargo de la Secretaría de Educación Pública, con la colaboración del Estado Mayor Presidencial y las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Bajo el ambiente bélico mundial y la presión a la que Estados Unidos sometía a Ávila Camacho, el presidente mexicano intentaba cerrar un flanco interno cuando estaba por declarar la guerra formal a las potencias del eje. Anuncio que se daría el 22 de mayo de 1942. No quería dar la impresión de ser un gobernante débil, de regateos, o en el peor de los casos, de guiar a una nación dividida que apenas 2 décadas atrás se había pacificado y había puesto a resguardo el 1.000.000 de muertos que había arrojado la revolución. El asunto del bloque de los gobernadores rebeldes, que ya había convocado para el 17 de marzo de 1942 a un encuentro formal con delegados de cámaras de comercio en el estado de Coahuila, cobró visos de insubordinación. Aunque en público celebraban y respaldaban las reuniones, los Ávila Camacho enviaron señales inequívocas e incuestionables sobre su verdadero parecer. En pocas palabras, conminaban a los gobernadores a desistir de los encuentros y dejar trabajar al jefe del Poder Ejecutivo Federal. Una de las advertencias menos sutiles llegó antes de que se realizara la reunión en Mazatlán, el martes 10 de febrero, cuando un grupo de senadores envió a las redacciones de algunos diarios un estudio para advertir una indebida injerencia en los asuntos del presidente, porque a él era al que le competían los asuntos de naturaleza militar y de política exterior. Así mencionaban en ese escrito: en la Cámara de Senadores no hay ambiente favorable para la próxima reunión de los gobernadores de los estados del Pacífico. Se considera que cualquier acuerdo que adopten en forma colectiva, en relación con las obras que deben emprenderse para proteger a México de cualquier emergencia militar, es competencia exclusiva del primer magistrado de la República, sobre quien recae la responsabilidad de la dirección de la política internacional. Y en efecto, era una insubordinación hacia el Poder Ejecutivo y sus facultades. Preparado por 26 legisladores, el documento además alertaba: cualquier contribución a esos temas, por bien intencionada que fuere, representaría una injerencia indebida en asuntos delicados que requieren unidad absoluta de mando y afectará de manera directa a México. Y deslizaba la sospecha sobre los gobernadores agrupados, su despacho en la capital del país y las finalidades imprecisas de este, agregando: son aprovechadas por políticos profesionales para fraguar en los estados el entronizamiento de camarillas políticas y de cacicazgos en los municipios. Ante esto, y por si no lo había entendido el gobernador mexiquense Zárate Albarrán, un segundo aviso se publicó en la edición del 3 de marzo del Universal. Los mismos senadores se adhirieron a las declaraciones del secretario de Comunicaciones Maximino Ávila Camacho.
las cuales fueron las siguientes. Cualquier coalición de gobernadores debe ser considerada desde su origen ilícita, y por lo mismo no tiene razón de existir una oficina de gobernadores que desde hace algún tiempo funciona aquí y de donde ha partido precisamente la idea de formar bloques y subbloques de gobernadores, sin más resultados que, como lo ha dicho el general Manuel Ávila Camacho, produzcan estados de intranquilidad social. Sabemos que hay otros senadores que no juzgan como los anteriores indebidas esas reuniones si en ellas solo se tratan asuntos meramente de carácter administrativo y que esos representantes interpretan el sentir de los señores Silvano Barba González, Alfredo Zárate Albarrán, Félix Irete, Rodolfo T. Loaiza, Fernando Martínez y Pedro Torres Ortiz, gobernadores de los estados de Jalisco, México, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Colima. El gobernador Zárate Albarrán no era de lento entendimiento, pero cometió varios errores. Sin ambaje se brincó a Maximino y se atrevió a responderle directamente al presidente Manuel Ávila Camacho, a través de un mensaje enviado también al Universal, publicado en primera plana el miércoles 4 de marzo de 1942. Interpretada años después, responder abiertamente al presidente significaba un suicidio. En esa carta el gobernador se dijo ajeno al movimiento político que se le atribuye. En su carácter de vicepresidente del bloque permanente de gobernadores, mencionó: traté de convocar una reunión del mismo a fin de discutir el temario de la Junta y aprobarlo o adicionarlo. Estimo primordial deber de los gobernadores mantener la tranquilidad de las entidades que dirigen, y debido a la amistad con que me honra el señor presidente de la República y mi propia manera de pensar, así como consciente de la responsabilidad que tengo como primer mandatario del Estado, he dedicado todos mis esfuerzos al trabajo, por todos los medios la incrementación de la producción, así como fomentar la construcción de nuevas carreteras, dedicando especial atención al problema educativo. Creo que esta es la mejor manera de corresponder a la confianza que el pueblo ha depositado en mí, así como cooperar en la obra del señor presidente, siendo al mismo tiempo, en mi concepto, el camino indicado para hacer frente a la situación que actualmente atraviesa el país. Ante esta respuesta al presidente de la República, al otro día, el gobernador del Estado de México cayó herido y 3 días después murió